El pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Jordán. Frente a ellos se extendía la tierra prometida a ciudades fortificadas, pueblos numerosos y naciones más fuertes de lo que jamás habían enfrentado. Detrás quedaban 40 años de desierto, errores, caídas y aprendizajes. Era el final de una larga travesía y también el momento perfecto para recordar una verdad fundamental. Moisés sabía que el mayor peligro no era el enemigo al otro lado del río. El mayor peligro era el orgullo que podía nacer en el corazón del pueblo cuando todo saliera bien. Por eso, antes de entrar en la tierra, Moisés reunió a Israel y les habló con claridad, sin adornos y sin suavizar el mensaje. No quería que olvidaran quién era Dios, ni quiénes eran ellos. Escucha, Israel, comenzó Moisés. Cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra que vas a poseer, no pienses en tu corazón que fue por tu justicia que el Señor te entregó esta tierra. Estas palabras caían con fuerza. No eran fáciles de escuchar. Moisés estaba diciendo algo que iba contra el pensamiento natural del ser humano en que la bendición que estaban a punto de recibir no era una recompensa por su buen comportamiento. Israel no estaba siendo elegido porque fuera mejor que otros pueblos. No era más numeroso, no era más obediente, no era más justo. De hecho, la historia demostraba todo lo contrario. Moisés los llevó con sus palabras de regreso al pasado. Les recordó Horeb, el monte donde Dios había hablado con fuego. Les recordó el becerro de oro, cuando apenas días después de escuchar la voz de Dios, el pueblo se fabricó un ídolo y lo adoró. Ustedes provocaron la ira de Jehová, dijo Moisés. Fueron rebeldes desde el día que los conocí. El silencio debió ser pesado. Nadie podía negar esa verdad. Habían visto milagros, pero también habían dudado. Habían recibido provisión, pero también habían murmurado. Habían sido protegidos, pero también habían desobedecido. Entonces Moisés explicó el verdadero motivo de la elección. Dios no los había escogido por su justicia, sino por su promesa. Jehová había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob en un juramento que no dependía del mérito humano, sino de la fidelidad divina. Israel existía como nación no porque fuera perfecto, sino porque Dios es fiel a su palabra. Además, Dios iba a expulsar a las naciones de Canaán no por la bondad de Israel, sino por la maldad de esas naciones. Era un acto de justicia divina, no un premio moral. Moisés fue claro. Si Israel confundía la gracia con mérito, perdería el rumbo. No digas, por mi justicia, Jehová me ha traído aquí, repitió. Reconoce que eres un pueblo duro de cerviz, pero estas palabras no eran para humillar, sino para proteger. Moisés sabía que el orgullo espiritual era más peligroso que la idolatría visible. Un pueblo que cree que merece la bendición comienza a confiar en sí mismo y deja de depender de Dios. Por eso, Moisés recordó también su propia intercesión. Les contó cómo había subido al monte y había ayunado 40 días y 40 noches cuando Dios quiso destruirlos por su pecado. Como había rogado por ellos, no apelando a su justicia, sino a la misericordia de Dios y a su nombre. Jehová no los perdonó porque fueran buenos, sino porque es misericordioso. Esa era la lección central. Israel debía entrar a la tierra prometida con humildad, conscientes de que todo lo que tenían, la libertad, la provisión, la victoria y la herencia, era un regalo inmerecido. La obediencia no debía nacer del orgullo, sino de la gratitud. Moisés también les advirtió sobre el futuro. Les dijo que cuando vivieran en casas que no construyeron, cuando comieran de viñas que no plantaron, cuando disfrutaran de abundancia, no olvidaran
a Jehová, porque olvidar a Dios es el primer paso hacia la desobediencia. Israel no fue elegido por su justicia, pero sí fue llamado a vivir en obediencia, no para ganar el favor de Dios, sino para responder al amor que ya habían recibido. Ese equilibrio era esencial. Dios no los eligió porque eran santos. Los llamó para que aprendieran a hacerlo. No los amó porque obedecían. Los invitó a obedecer porque los amó primero. Al final de su mensaje, Moisés dejó claro que la relación con Dios no se basa en el mérito humano, sino en la gracia divina. Pero esa gracia exige un corazón humilde, agradecido y dispuesto a obedecer. La historia de Israel es también la historia de la humanidad. Todos tendemos a pensar que merecemos lo bueno que nos sucede, que Dios nos bendice porque somos mejores, más fieles o más correctos que otros. Pero la Biblia nos recuerda una y otra vez que la base de la relación con Dios no es la justicia humana, sino su misericordia. Israel es un testimonio vivo de que Dios elige, sostiene y bendice no por lo que somos, sino por lo que Él es, un Dios fiel, un Dios paciente, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que transforma a un pueblo rebelde en una nación llamada a reflejar su carácter. La enseñanza final es profunda y clara en reconocer que no merecemos la gracia, no nos aleja de Dios, nos acerca más a Él, porque solo quien entiende que todo es un regalo, aprende a vivir con gratitud y obediencia sincera. Israel no fue elegido por su justicia, fue elegido por la fidelidad de Dios, y esa verdad, como Joy, sigue siendo el fundamento de una fe auténtica. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita. Para nuevo contenido, gracias por ver.